Cuando tenía 21 años, empecé mi primera pasantía, y mi jefe, Rodrigo, de 45 años, me ofreció mentoría especial. Me dijo que me haría exitosa. Pero en la segunda semana, cuando nos quedamos solos en la oficina hasta tarde, me di cuenta de que su verdadera intención no era mentoría. Cerró la puerta con llave, se recostó en su escritorio y me susurró que si quería un ascenso, había un precio. En ese momento no sabía que mi teléfono estaba en modo de grabación. El momento más horrible fue cuando Rodrigo me dijo que yo era muy hermosa, que su esposa Montserrat era así cuando tenía mi edad. Y trató de levantarme la falda. Me dijo que en el mundo de los negocios estas cosas eran normales y sacó un condón de su escritorio. Cuando traté de gritar me dijo que nadie me creería, que él era el dueño de la empresa, pero yo tenía un plan. Las pruebas que recolecté durante 3 semanas iban a arruinar su vida. Mi nombre es Alejandra, tengo 21 años y vivo en Ciudad de México. Esta historia pasó hace 6 meses, cuando empecé mi pasantía obligatoria en el último semestre de la universidad. Hacía mi pasantía en Mercadotecnia Digital, una agencia de publicidad pequeña pero prestigiosa. El dueño de la empresa era Rodrigo, de 45 años, un hombre exitoso y carismático. Estaba casado con Montserrat, tenían 2 hijos y proyectaban una imagen de familia perfecta en redes sociales. El primer día, Rodrigo tuvo una reunión privada conmigo y me dijo que yo era una chica muy talentosa, que aquí no solo iba a hacer pasantía, sino que me convertiría en una verdadera profesional. Me pidió que le dijera a Rodrigo que aquí éramos como familia. La primera semana pasó normal. Hacía trabajos sencillos junto con otros pasantes, organizar archivos, llamadas a clientes, publicaciones en redes sociales. Pero la segunda semana las cosas empezaron a cambiar. Rodrigo empezó a separarme de los otros pasantes, me daba proyectos especiales, me dijo que yo era diferente a los demás, que me daría tareas especiales. Esa tarde me preguntó si podía quedarme tarde, que me explicaría un proyecto importante. Dudé, pero lo vi como una oportunidad de carrera y le dije que sí podía quedarme. Esa noche fuimos los últimos en la oficina. Rodrigo cerró la puerta con llave. Cuando le pregunté por qué cerró la puerta, me dijo que era por seguridad, que en la noche podían entrar ladrones. Se sentó en su escritorio y me hizo sentar en la silla frente a él. Me dijo que me haría una propuesta muy especial. Quería hacerme su asistente personal. El sueldo sería de 25,000 pesos, 3 veces más que los otros pasantes. Se me iluminaron los ojos. Era una oportunidad increíble y le pregunté si era en serio, pero me dijo que tenía una condición. Solo trabajaría para él. No haría proyectos con nadie más y tendría algunas tareas especiales. Cuando le pregunté qué tipo de tareas especiales, me dijo que reuniones privadas con clientes, cenas de negocios, a veces viajes fuera de la ciudad. Pensé que eran viajes de trabajo normales, pero luego me dijo que en esas reuniones no solo sería su asistente, sino también a alguien que llamaría la atención de los clientes. Esta frase me incomodó y le pregunté qué quería decir. Me dijo que así funcionaba el mundo de los negocios, que las mujeres hermosas se usaban para impresionar a los clientes. Le dije que yo solo quería trabajar. Me dijo que trabajaría, pero que a veces necesitaría hacer algo más. Traté de levantarme, pero Rodrigo puso su mano en mi hombro y me dijo que me sentara, que aún no terminaba. Cuando le dije que me estaba incomodando, me preguntó si me sentía incómoda, si quería trabajar aquí. Le dije que sí, y me respondió que entonces tenía que escucharlo. Me dijo que en esta empresa las cosas funcionaban así, que yo era una chica muy hermosa, que su esposa Montserrat era así cuando tenía mi edad. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué me estaba comparando con su esposa? Le dije que quería irme a casa y me respondió que aún no me iba, que quería mostrarme algo. Abrió su computadora y me mostró unas fotos. Me dijo que eran fotos tomadas con clientes, que viera qué tan cerca estaban las asistentes hermosas de los clientes. En las fotos había mujeres jóvenes en poses muy cercanas con hombres mayores. Algunas se estaban abrazando, algunas besándose. Le dije que esas no eran fotos normales de trabajo y me respondió que en el mundo de los negocios
Todo era normal, que se trataba del dinero. Le dije que yo no haría ese tipo de cosas y me preguntó que si no las haría. Le dije que no y me respondió que entonces no podía trabajar aquí. Me levanté y le dije que entonces no trabajaría. Me dijo que no me apresurara, que él no era una mala persona. Caminé hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Le pedí que abriera la puerta y me dijo que primero termináramos de hablar. Le dije que no había nada de qué hablar y se acercó a mí. Me dijo que yo era muy joven e inexperta, que la vida era así, que mi belleza era mi arma más poderosa. Le dije que no quería usar mi belleza como arma, y me respondió que entonces perdería muchas cosas. Puso su mano en mi brazo y me dijo que no quería hacerme daño, que solo pensaba que yo era muy atractiva. Le pedí que quitara su mano y me preguntó por qué, que no estaba haciendo nada malo. Le dije que yo tenía 21 años y que él estaba casado. Me respondió que el matrimonio a veces podía ser aburrido, que yo era muy fresca, muy viva. Puso su mano en mi pierna y le grité que no me tocara. Me dijo que me calmara, que solo estábamos nosotros dos ahí. En ese momento se me ocurrió una idea. Saqué mi teléfono y cuando me preguntó qué estaba haciendo le dije que iba a llamar a mi familia, que les diría que llegaba tarde, pero en realidad activé el modo de grabación de audio. Me dijo que colgara el teléfono y cuando le pregunté por qué me dijo que ahora hablaría conmigo en privado. Me guardé el teléfono en el bolsillo, pero la grabación continuaba. Me dijo que yo era muy hermosa y que se había enamorado de mí. Le recordé que estaba casado y me dijo que Montserrat ya no era como antes, que yo era joven y hermosa. Me acorraló en una esquina y me dijo que si quería un ascenso había un precio. Le pregunté qué tipo de precio y me dijo que yo sabía. Trató de levantarme la falda y le grité que no lo hiciera. Me dijo que nadie estaba escuchando y que nadie me creería. Le pregunté por qué no me creerían y me dijo que porque él era el dueño de la empresa y yo solo era una pasante. Sacó un condón de su escritorio y me dijo que había venido preparado. Le grité que estaba loco y me dijo que no, que solo era oportunista, que yo quería trabajar aquí y que a él le gustaba. Le dije que eso era abuso y me respondió que ese era el mundo de los negocios, que ese tipo de cosas eran normales. Trató de recostarme en el escritorio y le grité que me soltara. Me dijo que me calmara, que no me iba a doler. En ese momento tocaron la puerta y se escuchó una voz que decía que era control de seguridad. Rodrigo se alejó en pánico y gritó que esperara un minuto. Me susurró que no dijera ni una palabra o perdería mi trabajo. Abrió la puerta y el guardia de seguridad preguntó si todo estaba bien. Rodrigo dijo que sí, que solo estábamos trabajando hasta tarde. El guardia me vio y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba bien. Después de que se fue el guardia, Rodrigo se volteó hacia mí y me dijo que este asunto se quedaría entre nosotros. Me preguntó si entendía. Le dije que sí. Me dijo que mañana viniera al trabajo normalmente, que olvidara lo que pasó esa noche. Le dije que está bien. Cuando llegué a casa lloré temblando. Escuché la grabación de audio. Todo estaba grabado. Al día siguiente no fui a trabajar, dije que estaba enferma. El tercer día le conté todo a mi amiga Beatriz. Me dijo que esto era muy serio, que tenía que ir a la policía, le dije que no tenía pruebas. Me recordó que tenía la grabación de audio, pero él era una persona poderosa. Pensé que quién me creería. Me dijo que fuera a Recursos Humanos, que había un departamento de recursos humanos en la empresa. Pensé que ellos también estarían del lado de Rodrigo, pero me dijo que tenía que intentar. El cuarto día fui a la oficina, pero cuando me encontré con Rodrigo se me revolvió el estómago. Me preguntó cómo estaba y dónde había estado ayer. Le dije que había estado enferma. Me dijo que me mejorara y me preguntó si podía quedarme tarde esa noche otra vez. Le dije que no. Me preguntó por qué y le dije que ya no quería. Me dijo que no me pusiera en su contra por la fuerza. Ese día fui al departamento de recursos humanos. La persona responsable era la señora Pilar. Le dije que necesitaba hablar con ella y me pidió que me sentara.
Le dije que era sobre el señor Rodrigo y su cara cambió. Me preguntó qué tipo de asunto era. Le dije que me estaba haciendo propuestas inapropiadas y me preguntó qué tipo de propuestas inapropiadas. Le conté todo. Pilar escuchó, pero por su cara no parecía que me creyera mucho. Me dijo que esas eran acusaciones muy serias y le dije que lo sabía. Me preguntó si tenía pruebas y le mostré la grabación de audio. Pilar escuchó la grabación. Su cara se puso blanca y me preguntó si esto era real. Le dije que sí. Me dijo que esto era muy serio, que tenían que tomar acción inmediatamente. Le pregunté qué iban a hacer y me dijo que primero informarían al consejo directivo de la empresa. Luego iniciarían el proceso legal. Al día siguiente Rodrigo no vino a trabajar. Pilar me llamó y me dijo que Rodrigo había sido removido de la empresa, que también habían ido a la policía. Le pregunté si era en serio y me dijo que sí, y me contó lo que habían descubierto, que yo no era la primera víctima, que antes 2 pasantes más habían hecho quejas, pero no había pruebas, que mi grabación de audio había cambiado todo. También hicieron búsquedas en la casa de Rodrigo. Encontraron cosas más terribles en su computadora. Tenía fotos de otras empleadas jóvenes, fotos tomadas en secreto, incluso algunas tomadas en el baño de la empresa. También encontraron mensajes con sus socios de otras empresas sobre chicas jóvenes. Habían escrito que estas chicas eran muy ingenuas, que se dejaban engañar fácilmente, que la nueva pasante era muy hermosa, que también la querían probar, que por dinero hacían todo. En el juicio, Rodrigo se defendió diciendo que solo estaba tratando de coquetear, pero cuando el juez escuchó la grabación de audio, vio los archivos en su computadora y escuchó el testimonio de otras víctimas. Dijo que este comportamiento era acoso sexual y abuso de poder, y le dio 4 años de cárcel más 100,000 pesos de compensación. La empresa también terminó la sociedad de Rodrigo y la empresa pasó a nosotros. Ahora Pilar es la gerente general. La esposa de Rodrigo, Montserrat, presentó una demanda de divorcio y obtuvo la custodia de los niños. Hoy terminé la universidad y trabajo en otra empresa, pero todavía soy cautelosa con los hombres en posiciones de poder. Esta es mi historia, la historia de una chica que a los 21 años vio la cara real de su jefe cuando trabajaba como pasante en una empresa. Si les hacen propuestas inapropiadas en el trabajo, no se queden calladas. Recojan evidencia. Vayan a recursos humanos. Vayan a la policía. Las personas en posiciones de poder piensan que ustedes se quedarán calladas, pero la justicia siempre gana. Y lo más importante, no se sientan culpables. Los culpables son ellos. Gracias por escucharme.